Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias al Instituto Balear de la Mujer por la invitación enviada al Instituto Europeo de Igualdad de Género y en concreto a mí para poder participar en este evento de violencia de género retos del futuro que se está celebrando hoy en Mallorca. Lamentándolo mucho, el Instituto no puede estar allí hoy, sin embargo hemos tenido la oportunidad de poder realizar esta grabación para contribuir a estos 2 días de congreso, y es por ello que estamos muy agradecidos de poder estar hoy desde Vilnius en este congreso. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Zulema Altamirano, soy psicóloga de instituciones penitenciarias y llevo 2 años trabajando como experta nacional destacada en el Instituto Europeo en el equipo de violencia de género. Esta experiencia me ha permitido muy bien conocer cuál es la situación de las políticas en violencia de género a nivel de Europa en conexión con la realidad que están viviendo muchas mujeres que día a día son víctimas de violencia de género. Mi presentación se dividirá en 2 partes, una primera que recoge la función y las actividades del Instituto para aquellos que no están tan familiarizados con las mismas, y una segunda parte en la que lo que intento es brevemente hacer un resumen de cuál es la situación en la violencia de género a nivel de la Unión Europea. Empezando ya, dado que tengo un tiempo concreto de 15 minutos, comentar que el Instituto Europeo de Violencia de Género se crea en el año 2010 y se sitúa en Vilnius, en Lituania. Cuenta con unas 52 personas, por lo que es unas agencias independientes de la Unión Europea más pequeñas, y sin embargo tiene un objetivo muy grande. Su visión es conseguir que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad en Europa y más allá de sus fronteras. Esta visión, esta misión que el Instituto tiene se transforma, se refleja en 3 grandes objetivos. El primero de ellos es que el Instituto Europeo sirva como centro de competencia en materia de igualdad entre hombres y mujeres. En segundo lugar, contribuir con las investigaciones y con la información que recoge a políticas mejor informadas en materia de igualdad de género en Europa. Y en tercer lugar, realizar campañas de concienciación para aquellas personas que están en posición de toma de decisiones, pero también para la ciudadanía en general, que sean conocedores de la situación real y hacia dónde hay que avanzar en materia de igualdad de género. El Instituto da servicio, por tanto, a las diferentes instituciones de la Unión Europea, tanto al Parlamento Europeo como a la Comisión, como al Consejo de la Unión Europea y a los 28 Estados miembros, y lo hace a través de una estructura formada por primero un comité de dirección, un foro de expertos y diferentes grupos de expertos, incluyendo también a representantes de la sociedad civil, académicos, universidades, etcétera, para que esa contribución sea lo más amplia posible y el Instituto sirva como plataforma de conocimiento. ¿Qué 2 actividades, qué 2 bloques de actividades tiene más en grandes rasgos el Instituto? Por una parte cuantitativa, es la recogida de datos y de indicadores en materia de igualdad de género, siendo los más exhaustivos posibles, y una parte cualitativa en la que el Instituto lo que intenta es recoger y poner al servicio público, al servicio de la ciudadanía, lo que son las herramientas, las buenas prácticas y también los métodos que en materia de igualdad de género existen en los 28 países miembros. Los diferentes equipos con los que cuenta el Instituto están reflejados en esta slide. Tendríamos en primer lugar el equipo que forma el índice de igualdad de género. Es una herramienta muy exitosa en el Instituto, que lo que ha hecho es recoger a través de 6 dominios la situación en cifras en igualdad de género entre hombres y mujeres en Europa en el año 2013, y este año se va a actualizar y por fin se van a contar con datos en el dominio de satélite de violencia, de lo que hablaremos más adelante. El segundo equipo, la segunda área más importante del Instituto es la que cubre las revisiones de Beijing, de la plataforma de Beijing para la acción en materia de desigualdad hacia la mujer, donde, por ejemplo, en el caso de violencia, el área D es la que cubriría la violencia contra la mujer. Lo que hace el Instituto es, de forma anual, realiza un estudio solicitado por la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, y en este año se ha realizado la revisión de las 12 áreas que cubre la plataforma Beijing para la acción, y está ya disponible en nuestra página web. El tercer área sería el área de violencia de género, cuyos trabajos y estudios hablaremos en las siguientes 2 slides más adelante. Y por último, el equipo de mainstreaming de género, el área de mainstreaming de género, que lo que hace es recoger todas esas herramientas, todas esas buenas prácticas y diferentes estudios en relación a la transversalidad de género y cómo se está implementando en los diferentes países y también a nivel de la Unión Europea.
En este caso decir que se va a hacer pública una plataforma con toda esta información muy interactiva en los próximos meses. Toda esta información se recoge a través del Centro de Recursos y Documentación, que no solamente cuenta con una biblioteca física, sino además con una biblioteca online donde se pueden hacer búsquedas muy exhaustivas, y también con una red, lo que nosotros se conoce o llamamos Eurogender, que sirve como plataforma para poner en contacto a todos aquellos expertos en diferentes áreas de igualdad de género. En esta slide lo que hago es reflejar aquellos trabajos que en concreto en el ámbito que nos ocupa hoy, que es la violencia de género, se han realizado desde el Instituto. El objetivo es recoger, como decíamos antes, tanto datos como indicadores, así como métodos e información cualitativa en materia de igualdad y violencia de género. Se ha realizado una primera recogida, un primer estudio sobre violencia sexual, también la plataforma, las revisiones que se hacen de la plataforma Beijing, el estudio que se realizó en el marco de esta plataforma para ver los servicios de apoyo a víctimas de violencia doméstica, y más recientemente el estudio que se centra en la mutilación genital femenina, el estudio de costes de violencia, que nos ofrece una metodología para estimar el coste de la violencia en el ámbito de la pareja, y que nos habla de unas cifras por una extrapolación de un estudio de caso realizado en Inglaterra de unos 225 billones de euros en toda Europa. Y por último, el estudio de fuentes de datos administrativos, que ha hecho un mapeo de la situación que existe en materia de recogida de datos en diferentes formas de violencia de género en los diferentes países de la Unión Europea. Y los dos estudios de los que se hace referencia en la parte de arriba de la slide. En primer lugar, hablar de que va a existir una base de datos de estadísticas, de todas las estadísticas de género que existen en la Unión Europea y en sus países, incluido violencia de género, lo cual es todo un reto. Y por otra parte, lo que comentaba antes, que en el índice que se va a publicar ahora en junio se va a contar con datos gracias a la encuesta de violencia contra la mujer que la Agencia Europea de Derechos Fundamentales ha hecho público, ha lanzado el pasado año. Por fin, el dominio satélite de la violencia contra la mujer va a contar con datos. Pasando ya, por no perder más tiempo, a dar unas pinceladas sobre cuál es la situación en materia de violencia de género en la Unión Europea, quiero en primer lugar hablar sobre el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, para luego comentar las prioridades, las áreas en que se está trabajando ahora y se deberían trabajar desde habida cuenta de los resultados que se están obteniendo en los estudios que se está realizando el Instituto, y por último dar unas pinceladas también sobre los principales retos a los que hay que hacer frente para que la erradicación de la violencia contra la mujer sea una realidad en la Unión Europea. Si ahora pasamos ya a hablar del contexto, en primer lugar, en la situación actual se reconoce la violencia de género en la Unión Europea como una violación de los derechos humanos. Es un fenómeno universal, donde la mujer está afectada de manera desproporcionada, y además es una forma de discriminación, ya que la violencia de género se basa en las estructuras de poder que existen entre hombres y mujeres, las diferencias en estas estructuras de poder y en estas relaciones de poder que vienen desde hace mucho tiempo. Y sin embargo es importante que históricamente recordemos que esta violencia era algo legitimado, y no hace tanto tiempo que hemos pasado de esta violencia en el ámbito privado a un reconocimiento como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación que comentaba antes. En esta slide lo que se ve es esa cronología con los hitos principales, con los principales eventos y principales textos y regulaciones que han hecho que la violencia de género sea reconocida como un fenómeno social, como un fenómeno público que requiere de la acción de todos para poder erradicarse. Destacar en el inicio la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En medio podríamos hablar de la plataforma Beijing para la acción, y luego ya al final hablaremos más adelante de la Convención de Estambul, así como el paquete de víctimas, esas directivas que cubren las necesidades de víctimas de cualquier delito, incluyendo hacer una mención especial a las víctimas de violencia de género. Es por ello que estamos hablando de tres actores principales en el ámbito de violencia de género a nivel europeo e internacional. Por un lado, Naciones Unidas, por otro lado, el Consejo de Europa, que es quien ha puesto en la mesa la Convención de Estambul, y en tercer lugar, la Unión Europea.
Ese es el contexto histórico, el contexto actual, si hablamos de cifras, dado que la violencia contra la mujer se contextualiza en la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres, es importante traer a colación las cifras cuando hablamos de desigualdad entre hombres y mujeres, que el índice que el índice de igualdad de género ofreció en el año 2013. Este índice recoge los datos en 6 dominios: poder, tiempo, conocimiento, trabajo, salud y dinero. Todo ello agregado nos lleva a hablar de 54 puntos de desigualdad entre hombres y mujeres. Por tanto, vemos que existe un amplio espacio para la mejora. En el lado de la derecha, aquellos países que mejor están sean los países nórdicos, Suecia, Finlandia y Dinamarca, y vemos cómo España se encuentra un punto por encima de la Unión Europea. Veamos en junio qué movimiento ha habido entre estos países cuando hablamos de la igualdad de género, igualdad entre hombres y mujeres en su conjunto. Por ofrecer un dato más, las principales brechas en desigualdad, en materia de desigualdad, se encontraron en el 2013 en el ámbito del poder, es decir, en el acceso de las mujeres hacia los puestos de toma de decisiones económicas y políticas, y en el tema de tiempo, en la repartición de tiempo, el tiempo que la mujer y el hombre dedican al cuidado de hijos, a las labores domésticas y actividades de ocio. Si pasamos ya del contexto histórico, contexto en cifras, al contexto institucional, tenemos que dejar claro que la erradicación de la violencia contra la mujer es un objetivo declarado de la Unión Europea y, por tanto, de sus países miembros. Para ello están ya en marcha, los primeros pasos son esas dos directivas de las que antes he comentado. En primer lugar, la directiva de la Orden Europea de Protección, que permite contar con una orden que proteja a la mujer más allá de las fronteras de su país de origen, y luego la directiva que recoge los derechos y necesidades de las personas víctimas de cualquier delito criminal, y donde se hace una especial mención a las mujeres, a las personas víctimas de violencia de género. Si pasamos ya a las prioridades, a aquello que hay que abordar cuando hablamos de violencia de género en el ámbito de la Unión Europea, todas las formas de violencia de género han de ser abordadas tal y como recogen las conclusiones del Consejo de la Unión Europea del día 5 y 6 de junio del 2014. Todas las formas que aparecen en estas conclusiones son las que aparecen en la siguiente slide. Como vemos, cualquier forma de violencia de género en diferentes esferas y con diferentes matices pueden darse. Cuando hablamos de esfera, no solamente hablamos del ámbito privado, sino también de aquellas formas de violencia de género que se producen en el ámbito laboral, en la comunidad, en nuestra red con personas conocidas y en el espacio público. Y las diferentes formas, obviamente, se van entrelazando: violencia física, violencia psicológica, y suelen ir acompañadas. Una especial mención a las formas que están apareciendo, nuevas formas de violencia a través de las nuevas tecnologías, y para lo cual todavía hay mucho trabajo por hacer, muchos estudios que realizar para entrar más en detalle a cómo esto está teniendo lugar. Abajo en la slide podemos ver que hago mención a las normas, roles, estereotipos y actitudes, dado que son formas, a mi entender, de violencia indirecta. Sin entrar en ellas, sin combatir estas formas sutiles de violencia, esos estereotipos que existen, esas formas de discriminación contra la mujer, seguiremos reforzando la violencia hacia la misma. Es por ello que quisiera destacar el estudio que el Instituto publicó en el año 2012 sobre los estereotipos de hombres y mujeres, donde podemos encontrar fragmentos que reflejan muy bien la sexualización de la mujer en los medios de comunicación, que sería el primer párrafo, y en un segundo lugar esa violencia sutil, esos comentarios que a veces las mujeres soportamos cuando andamos por la calle o en un ámbito laboral, y que también hay que erradicar, para lo cual también hay que poner medidas de prevención y medidas que hagan que no se normalice, que no se perciba como algo normal. Siguiendo la presentación, a la hora de abordar, contamos a nivel de la Unión Europea con 3 herramientas fundamentales, ya hemos mencionado las mismas. En primer lugar, el Convenio de Estambul, que se ha implementado ya en agosto del pasado año. Se ha ratificado por 11 países miembros de la Unión Europea y por 19 países miembros del Consejo de Europa, de los 43 que lo forman, y lo más destacado de este convenio es que permite un enfoque holístico, una estrategia común, una estrategia que engloba diferentes ámbitos para combatir y erradicar la violencia de género, desde la prevención, la protección, la persecución del perpetrador, del agresor,
las diferentes políticas integradas, la coordinación y, por último, la monitorización para evaluar y comprobar la eficacia en la práctica real de la implementación del convenio en cada país. En segundo lugar, la Directiva de Víctimas, de la que hemos hablado ya, donde quiero hacer mención especialmente a esas necesidades y derechos que para cualquier víctima de un delito se recogen y son de obligatorio cumplimiento. La dificultad o la contrapartida es que aquellos delitos que en un país, aquellas formas de violencia de género que en un país no son delito criminal, no tendrían cobertura bajo esta directiva, lo cual obviamente es un hándicap. En este sentido también quiero mencionar que el Instituto ha realizado un análisis con perspectiva de género de la directiva para asegurar que la implementación de estos derechos y necesidades para el caso de las víctimas de violencia de género se realiza teniendo en cuenta sus especificidades y las necesidades especiales de esta perspectiva de género. Por último, hablar de la protección de víctimas, la Orden Europea de Protección, que ha permitido mejorar las medidas de protección en los diferentes países desde el 2011 hasta ahora para dar cumplimiento a esta Orden Europea de Protección, y se ha visto en este sentido que la cobertura de las órdenes de protección nacionales, su duración y las propias herramientas o medidas de protección difieren mucho. Esperemos que en este sentido se siga trabajando en los diferentes países para armonizar y garantizar la mayor protección tanto a nivel nacional como supranacional para las víctimas de violencia de género. A la hora de abordar la violencia de género, por último, mencionar los servicios, los resultados que se encontraron en esos servicios de apoyo a víctimas. Si vemos qué necesidades hay que cubrir y si la directiva obliga a proveer de servicios especiales, tenemos un largo camino por recorrer, dado que se ha comprobado que los servicios especializados no son tantos y están muy desequilibradamente repartidos de forma desigual entre unos países y otros y dentro del mismo país. Es por ello que habría que hacer un especial esfuerzo en garantizar esta protección, estos servicios de apoyo hacia las víctimas de violencia de género. También, a partir de este estudio, brevemente mencionar que si van a la página web del Instituto encontrarán otros mapeos que se han realizado en aquellas buenas prácticas que hay en los diferentes países miembros, en las campañas de concienciación, en la formación en prevención que se está realizando y también en los servicios de apoyo a víctimas, por lo que les invito a que, dado que no quiero excederme de tiempo, si están interesados vayan a la página web y puedan conocer un poco más en detalle estas herramientas. Pasando ya a dar varias pinceladas sobre los retos a los que hay que hacer frente. El primero de estos retos es hacer hincapié en la importancia de los datos, la importancia de hacer visible, cuando hablamos de violencia contra la mujer, de cuál es el nivel de prevalencia, cuánta es la incidencia, cuántas mujeres mueren en la Unión Europea cada año, son asesinadas por sus parejas, mueren a manos de sus parejas de forma anual. Para ello necesitamos datos y es un reto porque en este caso los países difieren mucho en diferentes aspectos que influyen en último lugar en la recogida de datos. Esta necesidad ya ha sido reflejada en diferentes textos de las diferentes instituciones europeas porque se hace necesario para hacer visible, para conocer el fenómeno, su naturaleza, su extensión y a su vez para garantizar que las políticas que se desarrollan tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de los países miembros son efectivas y sirven para erradicar en último lugar esta violencia contra la mujer. En esta slide vemos el gráfico que en el 2013 se publicó en el índice, ya que no existían datos que permitieran dar cobertura al dominio satélite de la violencia y sin embargo este año, gracias a la encuesta que comentaba antes de la agencia FRA, se cuentan con datos que ha permitido contar con un indicador agregado para la violencia contra la mujer. En esta slide quiero en primer lugar llevar su atención al gráfico, a la figura, donde deseo mencionar la dificultad para medir la prevalencia real. Podemos contar con encuestas donde la mujer decide informar o compartir aquello que ha vivido de forma anónima. También podemos contar con aquellos casos que se reportan, que se informan a diferentes instituciones, ya sea policía, justicia, servicios sociales. Estos datos se pueden recoger, pero la cobertura, la extensión del problema sabemos
realmente, que no va a quedar del todo reflejada. Es importante tenerlo en cuenta. Dos cifras a mencionar, recogidas de la encuesta de FRA. Hablamos de un 22% de mujeres que han tenido pareja a lo largo de su vida que han sido víctimas de violencia física y o sexual, y de un 5% de mujeres que han sufrido violencia sexual por parte de una persona que no era su pareja. Si seguimos, por complementar el estudio de FRA, el Instituto lo que ha hecho es ese mapeo de las fuentes de datos administrativos, y lo que ha visto es que aquellos sectores que mejor están recogiendo los datos que una mujer informa cuando va a una institución a solicitar ayuda o a denunciar una experiencia de violencia de género serían la Policía y Justicia, seguido de Servicios Sociales. Y las formas de violencia para las cuales se está recogiendo más información de forma más sistemática son violencia en el ámbito de la pareja, violación y abuso sexual. Estos datos, estas fuentes de datos están muy vinculadas a la forma de criminalizar que cada país tiene de los diferentes delitos. En este sentido, lo uno a esta siguiente slide, donde lo primero que quiero reflejar es la dificultad que existe a la hora de armonizar y de aunar datos, dado que las definiciones y la forma de criminalizar esas formas de violencia contra la mujer son diferentes en los países miembros. Es por ello que también los enfoques a la hora de erradicar el problema habría que buscar unos estándares mínimos para garantizar que la Unión Europea va en el mismo camino y hay un mínimo que se está garantizando. Por centrarnos un segundo en esas formas, en esos términos y definiciones legales, hacer referencia a que en los 28 países miembros sí que la violencia sexual se criminaliza. Sin embargo, a la hora de definirlo, los parámetros de falta de consentimiento o uso de la fuerza difieren. Por ejemplo, en Portugal es obligatorio que exista un uso de la fuerza para considerar un acto de violencia sexual como una violación. Y por otra parte, el acoso sexual no está considerado como un delito criminal más que en 12 países, lo cual, vinculándolo a la slide anterior, dificultan esa armonización de datos y también las diferentes políticas a la hora de legislar. En el tema, en la forma de violencia que sería violencia en el ámbito de la pareja, reflejar brevemente que solamente es un delito criminal diferente en 10 países. Sin embargo, es una forma agravada en 12, y además existen diferencias a la hora de definirlo. Violencia de género en el caso de España, y referido solamente a la violencia contra la mujer en el ámbito de la pareja, violencia familiar, violencia doméstica. Por tanto, todavía es un reto definir esos términos y hablar de lo mismo. Conclusiones. Haciendo un barrido de todo lo que hemos hablado, recordar que la violencia de género es una violación de los derechos humanos, una forma de discriminación, y como tal requieren de la acción de todos para ser combatido y para ser erradicado. Absolutamente todas las formas de violencia de género han de ser abordadas, y para ello contamos con dos herramientas muy importantes: el paquete de víctimas que se ha implementado por parte de la Unión Europea, y la Convención de Estambul, que esperamos que la Unión Europea también ratifique como en su conjunto, cubriendo los 28 países miembros. Reflejar, por último, que existe esa necesidad de un enfoque común que cubra todo, desde la prevención, protección, apoyo, hasta la persecución del agresor, y la monitorización, evaluación de la eficacia y efectividad de todas esas políticas, esas acciones que están poniéndose encima de la mesa. Como retos, ya hemos hablado de ellos, brevemente recordarlos. Hace falta un entendimiento común, no solamente en definiciones, en términos, sino en la forma de criminalizar y en la metodología, para que esas evidencias hagan visible de la realidad de la que estamos hablando, de la realidad que en materia de violencia de género existe en su extensión, en naturaleza y en la diversidad de formas y de ámbitos. Y eso es todo por mi parte. Les invito a que, espero no haberme extendido mucho, les invito a que cualquier duda, cualquier aclaración o cualquier aspecto que deseen profundizar, se pongan en contacto con el instituto o conmigo para poder ampliarlo en cualquiera de estos medios. Y bueno, pues es decirles que muchas gracias por su atención, y que les deseo dos exitosos días de congreso, y que juntos podamos contribuir a acabar con la violencia de género en la Unión Europea y más allá de sus fronteras.